Buenas tardes, soy Alexis Jardines. Como siempre les digo, esto es un canal de filosofía. Yo soy filósofo, pero hoy vamos a hablar de un tema que está bien actual hoy, que es el tema de Raúl Castro, ese el dictador cubano Raúl Castro, que está a punto de, no sé, cualquier cosa puede pasar con él, porque como ha dicho Trump, todas las cartas están sobre la mesa. Pero lo cierto es que le queda bien poco. Entonces, él debe responder ante la justicia norteamericana por el asesinato de 4 pilotos ciudadanos estadounidenses que se dedicaban simple y llanamente a rescatar balseros, ¿no? Ellos informaban por radio, los detectaban donde estaban los balseros, informaban por radio, etcétera, etcétera. Bueno, hay una historia ahí de que si ellos violaron el espacio aéreo, pero lo cierto es que cuando disparan y asesinan a estos pilotos, que son civiles, son avionetas civiles, ellos no estaban, era como una especie de una organización humanitaria, ¿no? Lo que ya tenían, eran gente civiles, con avionetitas de esas, bien ligeras. No, el asunto es que cuando ellos, Raúl ordena que 2 aviones caza le disparen, y cuando hacen eso, esa orden se da en aguas internacionales, en aguas internacionales. En fin, el proceso se está caminando. Pero si bien Raúl debe responder ante la justicia norteamericana por el asesinato de esos 4 pilotos ciudadanos americanos, no son las únicas víctimas de Raúl Castro, tiene muchísimas más, desde la Sierra Maestra. Pero hay una que es la más emblemática, la más simbólica y la más importante de todas, que es el caso de Camilo Cienfuegos. Yo le voy a dar un poquito de contexto para llegar a lo que el título dice, porque créanme, eso pasó, es un testimonio, ahora les cuento. Pero bueno, miren, para el que no sepa, que tenga una idea de por qué Camilo. Déjenme decirle que Camilo Cienfuegos fue un héroe para el pueblo cubano, para la mayoría de los cubanos, porque incluso muchos soldados de Camilo, que no eran soldados cualquiera, eran comandantes, capitanes, tenientes, después tuvieron que irse de Cuba y están en el exilio, y forman parte del exilio histórico. Así que son un patrimonio del exilio esta gente, y es bueno decir que hasta ellos admiraban a Camilo. Entonces, ¿qué tenía Camilo? ¿Qué pasaba con Camilo? Bueno, lo primero es que Camilo no era comunista, ya por ahí, esa es la clave. Entonces, la clave de todo el caso de Camilo, para mí, está en 2 factores fundamentales: en su anticomunismo y en el hecho de una rivalidad de poder, porque Camilo, al terminar la guerra, pues Camilo era el que más poder militar tenía, era el jefe del ejército. Entonces ahí chocaba ¿con quién? Con el Che Guevara, que era quien lo había hecho comandante a Camilo, y con Raúl Castro. Yo me inclino a pensar que no tanto con el Che, por una razón muy simple. El Che fue quien hizo comandante a Camilo, porque el Che es que tenía la atribución de ser comandante a la gente, y fue el primer comandante que lo hizo Fidel Castro directamente. Entonces el Che podía ser comandante a la gente e hizo comandante a Camilo, por sus méritos obviamente. Pero no solo eso, sino que estas palabras son del Che Guevara. Los voy a citar: al terminar la guerra, Camilo era el más destacado de todos los guerrilleros. Eso lo dijo el Che. Y esto claramente le duele a alguien. No le va a doler al Che, que es el que lo está diciendo, ¿entiendes? Esto le duele ante todo a la persona que ha estado detrás de todas las asesinatos y desapariciones de gente que hacen sombra, de todas las purgas. Ese tipo se llama Raúl Castro. Así que ahí vamos por el principio. Yo era muy niño, muy chiquitito, que apenas la memoria que tengo de esas cosas, más bien es un fenómeno psicológico que yo oía a los mayores durante toda mi infancia contándolo, y yo me creía que eran mis propios recuerdos. Eso tiene un nombre de psicología. Pero, anyway, como quiera que sea, yo fui creciendo, oyendo a decir a la gente, al pueblo, a mis círculos familiares, mencionando las palabras de Camilo y Fidel. Yo de niño no recuerdo nunca
¿no? El Che obviamente se mencionaba, pero esta gente, y Raúl menos que menos. Pero habían dos nombres nada más en eso que llamaban Revolución Cubana. Eran Fidel y Camilo. Camilo y Fidel. Eso eran los grandes líderes de toda aquella cosa. Para el pueblo, y el pueblo lo quería, y particularmente el pueblo habanero. O sea, Camilo era un ídolo para el pueblo habanero, y allí donde estaba la sede del gobierno. Fidel, cuando vio eso, imagínese usted, eso está un poco oscuro, eso que él le pregunta a Camilo. Voy bien, Camilo. Obviamente el pueblo habanero a quien apoyaba era Camilo. Querían a Fidel igual, pero Camilo era el tipo. Entonces, en ese famoso discurso ahí en el Cuartel Columbia, cuando Fidel llega, porque Camilo llegó primero, eso está grabado, se ve en el vídeo como, porque hay una anécdota acerca de esto, que dicen que la frase es, voy bien, Camilo, que Fidel se vira para Camilo y dice, voy bien, y le pregunta, en medio del discurso, la gente, hay millones de personas, bueno, millones no, pero un montón de gente ahí que no cabía un chicharro. Y le pregunta, voy bien, Camilo, y Camilo le responde, vas bien, Fidel. Esa es la frase que te han vendido en todos los libros de la escuela, en todos lados, que los comunistas te lo apuntan por todos lados. Pero lo cierto es que por lo menos en el vídeo que hay, en el testimonio que hay de eso, ustedes pueden buscar el vídeo en internet, Fidel se vira y le pregunta y le dice a Camilo, voy bien, nada más. Esto es lo que hay, el testimonio, las pruebas o la evidencia es esta. Voy bien, y Camilo no responde. No se le oye responder en ningún momento. Vean el vídeo para que vean. Yo no sé si los que estaban ahí se hicieron esa ilusión o se la terminaron por creer a golpe de que el gobierno castrista se lo fue repitiendo hasta en las escuelas, o que hay otra grabación que desmienta esa, en el sentido que sea más completa, que tenga mejor audio, pero por lo menos la que hay en internet, que yo la he visto varias veces, unas cuantas veces, para cerciorarme, ustedes pueden chequearlo, simplemente se vira y le dice, una tribunita que cabía una sola persona, estaba Camilo con él ahí, ellos dos. Y él se vira así, que Camilo está como atrás de él, y él se vira así y le pregunta, ¿voy bien? Y Camilo no dice nada, absolutamente nada. Entonces, ya por ahí tienen ese dato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con toda la historia esta? Es una nebulosa, es una cosa bien oscura, pero lo cierto es que es el tema de la avioneta. ¿Se cayó la avioneta o no se cayó la avioneta? Bueno, esa avioneta tuvo varias opciones de caerse. ¿Por qué? Porque Camilo dio varios viajes en la avioneta y parece que le iban fallando. O sea, ellos tenían un plan B con eso. Y le iban fallando, y al fin, en un regreso que hace Camilo a averiguar, oigan esto, ya estaba preso Bermato, se mandó Bermato para La Habana y se fue a Oriente. Se le frustró, porque ¿qué pensaban ellos? Probablemente, vamos a salirnos de los dos de un palo. Vienen Bermato y él en la avioneta, vamos a la avioneta, decimos que fue un accidente y nos quitamos los dos de arriba. Los dos tenían algo en común, solamente que eran comandantes históricos y valerosos y demás, y no solamente el super apoyo que tenía Camilo, sino que los dos eran anticomunistas, vamos a decirlo así por las claras, porque eso no te lo dice la historia revolucionaria, tenemos que decirlo nosotros porque es verdad. A Camilo no le cuadraba el comunismo, de hecho desde la sierra estaba votando comunista, que ahí están los testimonios. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Esto es importante saberlo, es la clave de todo. La rivalidad por el poder con Raúl Castro, básicamente, no creo que con el Che. Y sobre todo el tema del anticomunismo, que también el primer afectado, ¿quién era? Pues esa que le dicen Rosa la China. ¿Quién es Rosa la China? Raúl Castro. ¿Por qué? Porque Raúl Castro era comunista y Fidel también lo era, pero Raúl Castro era comunista y soviético, prosoviético. Y entonces no le convenía a Camilo, porque la jugada de Raúl era convertir al ejército rebelde, con el apoyo de Fidel, obviamente, porque él le manichaba la mente a Fidel, convertir a Raúl, les digo, el ejército rebelde en las fuerzas armadas revolucionarias, al estilo soviética, y ser el jefe. Eso fue lo que pasó, y ahí acabaron con Camilo, ¿no?
porque lo dejaron sin tropa, lo dejaron sin nada, todo eso así. Pero bueno, eso sería otra historia. El asunto es que si usted va a ver los datos, según lo que ha podido averiguar, salió un avión Sifuri que salió inmediatamente después que despega la avioneta de Camilo. Recuérdense que esta avioneta voló varias veces y este es como un tercer intento donde al fin lo matan. Y en ese vuelo, pues sale un Sea Fury, que es un avión de combate. Está registrado eso. Y resulta que el piloto del Sea Fury al otro día lo matan. Se muere. Empezaron a desaparecer gente como el piloto del Sea Fury, el mecánico de vuelo que registró la entrada y la salida, qué sé yo, o más bien el chequeo de la ametralladora, que le faltaban balas y todo ese tipo de cosas. Pues ese tipo que hizo el chequeo ese también, misteriosamente, también murió, desapareció, murió. Todos son muertes. Después se habla de un pescador que dicen que vio los dos aviones, el Sea Fury y la avioneta Camilo, una avioneta y un avión. Ese pescador dicen que declaró eso. Al otro día desapareció el pescador. El otro testigo es Cristino Naranjo, que esto es bien conocido, el comandante Cristino Naranjo, que dijo: no voy a parar hasta que no descubra qué fue lo que pasó aquí. ¿Y qué pasó? Mataron a Cristino. ¿Quién lo mató? Manuel Beatón, que era un capitán, era uno de ellos. Lo mandaron a matarlo, metieron la historia de que lo habían matado en la entrada de una de las postas de Ciudad Libertad, el antiguo cuartel Columbia. Pero la verdad es que a mí me dijo un tipo que resultó ser coronel de la inteligencia. Un día bajo yo, voy a hacer el cuento rapidito, bajo yo, estaba como lloviendo una llovenita finita. Yo vivía en ese momento en un apartamento en el Vedado, y bajo con tremendo encabronamiento porque era el día ese de la muerte de Camilo. Y yo digo: chico, pero Camilo no iba solo, porque no hablan de la gente que iba con él, porque ahí había un piloto, que bajo yo con todo eso. Pero cuando llego abajo del edificio, al entrar a los garajes, veo que la gente se había amontonado, mucha gente, para guarecerse la lluvia. Y ahí metí yo mi speech y dije: Camilo, ¿hasta cuándo? Y no, Camilo no iba solo en el avión, ¿dónde está el piloto? Y empecé a protestar. Y entre todas esas protestas veo un tipo que está también guareciéndose del agua ahí, pero que es un manicero, vendía maní con una pila de cucurucho maní. Y entonces me llama la atención, donde yo estoy metiendo mi descarga, que el tipo está muy bien vestido para ser manicero. Incluso era un tipo blanco, canoso y de ojos azules, de piel blanca. Y digo: no me llamó, no fue un problema de alarma, sino de curiosidad, sí, como un plano más o menos casi inconsciente, ¿no? Pero lo estaba registrando. Y entonces pues empieza la gente ya a disiparse, ¿no? Y el tipo coge y me llama y me dice: mira, yo soy ex coronel de la inteligencia retirado. Quien mató a Camilo, quien mató a Cristino Naranjo fue el capitán Beatón. Y no lo mató en ninguna posta de nada, lo mató durmiendo. Porque yo estaba ahí, nosotros estábamos ahí, sentimos la ráfaga y la bala, qué sé yo. Todo el mundo se tiró. ¿Qué fue lo que pasó? Adentro del cuartel Columbia, ese fue. Y eso me lo cuenta el tipo ese. Y dije: coño, para el carajo. Claro, yo creo que yo le dije: no, ¿para qué tú me cuentas esto a mí? Dice: no, pues si tú lo dices, pues si yo no contaba nada. Algo así, pues así fue la conversación, ¿no? Pero lo cierto es que yo entonces lo miro y digo: coño, pero es que el tipo mira, está bien vestido. Tiene el fenotipo de lo que esta gente busca para la inteligencia, porque la inteligencia, la gente son blancas y ojos azul y canosos, no sé por qué. Bueno, ese lo era. Y entonces, tremendo eso. Bueno, yo me quedé con eso y empecé a investigar más la cosa de Camilo, investiga y a buscar periódicos. Unos años después de eso, sale por fin que ya es Raúl, el jefe de Cuba. Fidel muere, y Raúl, en el primer aniversario de la muerte de Camilo, parece que permite que publiquen sobre la gente que iba en la avioneta, ¿no? Y entonces sale el nombre, un artículo con el nombre del piloto, el otro que iba con él, qué sé yo, y hablan de esa gente. Y yo: mira, en fin, esto lo hizo Raúl, porque era Raúl. Fidel parece que no quería que se tocara esta tecla.
Pero Raúl lo hizo, pero Raúl al final, mira que jugaba más sucia. Él era él es el que está detrás de todo esto. Entonces, les digo esto ¿por qué? Porque ya por una parte, Camilo era un obstáculo por el tema del comunismo. Hay un entre tantos testimonios que hay uno de Agustín Hayes, que era corresponsal de guerra y es reportero de la revista Bohemia, y él dice que él presenció una discusión entre Camilo, el Che y Raúl, y entonces dicen que la discusión era porque qué iban a hacer con los soldados del antiguo ejército de Batista, dice el ejército constitucional. Entonces dice que se oía porque tenían una garabía del carajo, y ellos estaban esperando afuera y oían bien de la puerta para atrás, oían lo que se están gritando ahí. Entonces dice que la posición de Camilo en aquella discusión era que él quería, que dice que Camilo era el jefe y que el Che y Raúl eran subordinados, porque Raúl en ese momento era jefe del ejército oriental, nada más, y Camilo era jefe del ejército, y entonces y el Che lo que era jefe de la cabaña. Entonces dice que Camilo les dice a ellos, lo que yo propongo es darle trabajo a esa gente, porque le damos trabajo y ya por lo menos tenemos entretenido y ya, que sé cuándo, son demasiados, no podemos tenerlos en la calle porque se ponen a conspirar, decía Camilo. Era la salida más inteligente, le trabajo a ese tipo y ya, y qué sé yo. Y entonces esta gente querían específicamente Raúl, querían fusilamiento, y estaban pidiendo fusilamiento. Ya ahí, entonces Camilo le dice, bueno, mira, vamos a preguntarle a Fidel, ya, vamos a dejar esto aquí, vamos a preguntarle a Fidel, que sé cuándo. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría de ustedes. Y entonces, cuando ellos salen, Camilo va a ver al reportero a este hombre, y le dice, ¿tú escuchaste ese testimonio está grabado? ¿Sí? ¿Tú escuchaste lo que se habló ahí? Y dice, este hombre Hayes dijo, no, yo no escuché nada. Y entonces ahí es donde Camilo le dice que le deja ver que estos tipos, ¿no? Que era un obstáculo, que se habían convertido en un obstáculo. Y entonces, pero bueno, ya ven que hay su problema. También hay otras evidencias. En un momento que hay un discurso, que es una vecina mía, me lo contó. También hay otro comandante, creo, que habla de eso, de aquí del exilio. Pero bueno, lo cierto es que la vecina me lo contó. Dice que estaba Fidel dando un discurso, y Camilo llega en discurso y se asoma por el balcón de al lado, o por atrás. Creo que ya me dijo el balcón de al lado. En el testimonio de este tipo, otra persona dice que es por atrás. Pero lo cierto es que la gente empezó a corear Camilo, y se le jodió el discurso a Fidel. La gente, cuando vio a Camilo, que Camilo llegó tarde, ¿verdad? El discurso es andando, empezó la gente a corear Camilo, y Fidel no, se le jodió el discurso. Entonces ella me cuenta eso y me dice, cuando yo, la vecina, una ex vecina mía, me dijo, que era una persona vieja, cuando me lo contó, ¿no? Pero ella había sido enfermera de Celia, de la otra, de gente de esta. Y entonces me dice, cuando yo vi, la otra es esta, la Santa María, de Santa María. Y me dice, cuando yo vi eso, dije, oh, este tipo acaba de firmar. No, este tipo no, digo, cuando yo vi eso, digo, Camilo acaba de firmar su sentencia de muerte. Mira qué clara estaba la mujer. Y entonces, bueno, así las cosas, para que vean. Camilo tenía esas características, el apoyo popular completo. Era un héroe mítico, y muy querido. Tenía el anticomunismo, ¿verdad? Y tenía el poder del ejército. Obviamente ya se sabe lo que va a venir después. Miren el comportamiento de Raúl con Ochoa. Ochoa empezó a hacerse demasiado famoso y demasiado poderoso para su gusto, y se deshizo de Ochoa y del Minin completo, que también le molestaba, ¿verdad? Porque el Minin había adquirido mucho poder. Abrantes era la única persona que se dice que podía despertar a Fidel de madrugada en el punto cero. Más nadie tenía autorizado a eso. Podía llegar a la hora que fuera y despertarlo. Ese era José Abrantes Fernández, que era ministro del Interior en ese momento. Ese también era un obstáculo para Raúl, porque Abrantes andaba con Fidel para arriba y para abajo, ¿entiendes? Entonces, es Raúl, yo lo veo así, como que es un tipo con su problema que todo el mundo conoce, que no es un problema, entiéndame, con su inclinación sexual determinada. Y entonces él entre esa cosa, él está enamorado del hermano,
Y era un tipo súper, o es todavía, no, el hermano se murió, pero súper celoso con el hermano y todo lo que él veía que se le acercaba al hermano, al propio tiempo le quitaba poder a él y ya, y se lo sacaba de arriba. Entonces, vamos al cuento porque el hecho esto muy largo. El asunto es que yo como me pongo a investigar todas esas cosas y cuando yo me voy ya, tengo que irme de Cuba ya y salgo para el exilio. Y cuando llego al exilio voy para el exilio de Puerto Rico, fue donde yo primero aterricé. ¿No? Yo entré por Nueva York, pero paré en Puerto Rico. Ahí con los exiliados del exilio histórico de Puerto Rico, gente magnífica. No es como Miami, que es una aquí cualquiera es opositor, cualquiera es exiliado, no, eso no es así. Pero bueno, en Puerto Rico el exilio se mantenía prístino, eran gente mayores y ahí yo hice tremendas amigas con ellos, me integré al exilio y estuve trabajando con ellos mientras vivía en Puerto Rico. Pero allí ya yo venía con la información de que un tipo que se llamaba Melero estaba exiliado en Puerto Rico. Y cuando llegué, lo primero que hice fue preguntar por Melero. Me dice, sí, como no, Melero es uno de nosotros, estamos haciendo un él trabaja en tal lado, pam, 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 llégate ahí que tiene unos negocios ahí de talleres, de carros y esas cosas. Y entonces, para allá fui. Y le dije, coño, Melero, mira, que le hice el cuento. Y Melero me empezó a contar de Camilo y a hacerme una pila de cuentos de toda esta gente, Fidel, che. A mí la mayoría se me han olvidado, pero recuerdo que le da el título al vídeo. Dice Melero que él estaba sentado esperando para ver a Raúl Castro. Incluso estaba él con otro más, que me dijo el nombre, que no recuerdo quién es. Eran dos. Y estaban sentados ahí en la oficina que, ¿sabes que esta gente, los despachos de estos tipos son una oficina para ellos, pero tienen una oficina antes que, no sé cómo le llamarán a eso, pantry, lobby, lo que sea, pero otra oficina que es donde usualmente hay una secretaria o lo que sea. Bueno, ellos estaban sentados ahí, en espera, en la oficina donde uno espera su turno, ¿no? Y dice que de buena primera entró como una exhalación Camilo Cienfuegos, fue directo para la puerta de la oficina de Raúl, le dio una patada a la puerta, la abrió de la patada que le dio, ya le todo, y cogió y le fue para arriba a Raúl y le dijo, pero entró diciéndole a Raúl los oprobios más grandes que se puedan escuchar, lo que los cubanos decimos, ¿no? En un caso como eso, desde M para P, para adelante, todo eso por ahí para allá, gritado, gritándose a Raúl, y lo cogió y le metió una galleta. Y ya puerta abierta y todo, porque la puerta el tipo lo había desbaratado. Y ellos se quedaron pasmados así, y con la misma le metió la galleta, le dijo 4 malas palabras más y se fue. Así mismo como digo. Eso es un testimonio, eso me lo contó a mí Melero. Yo no sé si Melero estará vivo todavía, espero que sí. Está viejito, bien viejito, pero espero que esté vivo, no sé, pues no tenía noticia que le haya pasado nada. Pero yo no quería quedarme con eso y morirme yo y que la gente no lo supiera. Entonces ahí lo tienen. De ahí pueden sacar la cuenta que Camilo no tenía futuro en Cuba. Ahí se los dejo.